Me pidió libertad para salvar nuestro matrimonio, pero terminó salvándome a mí. Yo, una persona de 39 años, nunca pensé que mi matrimonio terminara así. No sé en qué momento exacto dejamos de ser nosotros, para convertirnos en dos extraños que comparten una hipoteca. Mi vida, vista desde fuera, parecía el sueño de cualquiera. Mi empresa de negocios finalmente estaba dando frutos. Teníamos una casa hermosa, de techos altos y grandes ventanales, y estaba casado con ella, mi esposa. Pero la realidad era otra. Las cenas se habían vuelto un trámite silencioso, donde el único ruido era el de los cubiertos chocando contra la porcelana. Nos sentábamos en el mismo sofá, bajo la misma manta, pero yo sentía que ella estaba a kilómetros de distancia, perdida en la pantalla de su celular, mientras yo me refugiaba en mi laptop, intentando ignorar ese nudo en el estómago, que me decía que algo se estaba rompiendo sin remedio. Éramos expertos en evitar la mirada del otro, como si al cruzarlas tuviéramos que aceptar que el amor se nos había escapado por las rendijas de la rutina. Una noche de martes, mientras el vapor de la cena aún flotaba en el aire, mi esposa soltó la frase que terminó por demoler los cimientos de mi mundo. «Creo que deberíamos abrir la relación», dijo, sin siquiera levantar la vista de su copa de vino. Recuerdo que sentí un frío repentino, como si alguien hubiera dejado abierta una ventana en pleno invierno. Me explicó con una calma aterradora que se sentía asfixiada, que necesitaba experimentar y recuperar una chispa que, según ella, la monogamia le había robado. Me miró y me aseguró que esto salvaría nuestro matrimonio, que la falta de comunicación que teníamos se arreglaría si ambos buscábamos fuera lo que nos faltaba dentro. Fui un tonto, lo sé. Acepté porque tenía un miedo atroz a perderla, pensando que si le daba esa libertad, ella vería que nadie la amaría como yo, y volvería a mis brazos. No entendía que, al decir que sí, estaba firmando el acta de defunción de lo que alguna vez fuimos. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta. Vi a mi esposa transformarse en alguien que no reconocía. La observaba arreglarse frente al espejo, con una ilusión que hacía años no me dedicaba a mí. Se ponía vestidos que nunca le había visto, y usaba ese perfume caro que antes solo reservaba para nuestros aniversarios. Ella salía casi cada noche a discotecas ruidosas, regresando de madrugada con el maquillaje corrido y un brillo de adrenalina en los ojos que me partía el alma, mientras yo me quedaba en casa, escuchando el silencio. Intenté bajar aplicaciones de citas, pero al ver las fotos de otras mujeres, solo sentía un vacío inmenso. Así que empecé a salir solo, no a buscar a nadie, sino a buscarme a mí. Iba a museos, a librerías, o simplemente me sentaba en una cafetería a trabajar en mis proyectos. Mi casa dejó de ser un hogar para ser un hotel compartido. Yo seguía siendo servicial. Le preparaba el café por las mañanas si la veía cansada, pero por dentro me estaba convirtiendo en un fantasma que habitaba su misma dirección, dejándome de sentir su esposo para ser solo su compañero de departamento. Entonces llegó aquel jueves lluvioso que lo cambió todo. Salía de una pequeña cafetería, con la mente saturada de contratos y números, caminando distraído para no mojarme demasiado. Al abrir la puerta para salir, ella entraba con la misma prisa. El choque fue inevitable. Su tablet, mis carpetas y sus cuadernos terminaron esparcidos por el suelo mojado. «Lo siento muchísimo», exclamamos al mismo tiempo. Nos agachamos a recoger el desastre, y ahí, entre el aroma del café recién molido y el repiqueteo de la lluvia en el cristal, nuestras miradas se cruzaron. Fue una sensación eléctrica. Ese flechazo de Cupido que siempre me pareció un invento de las películas. En sus ojos no vi la frialdad ni el juicio que recibía en casa, sino una calidez que me detuvo el corazón. Nos quedamos así, agachados, sosteniendo un libro que ambos habíamos intentado alcanzar, sintiendo que el mundo se había quedado en pausa. Ella sonrió de una manera tan honesta que me hizo recordar lo que era sentirse visto de verdad. «Soy Lucía», me dijo con voz suave. Antes de irse, anotó su número en un pequeño papel y me lo entregó con un gesto travieso. «Por si quieres tomar un café de verdad la próxima vez, sin que nadie salga herido». Se alejó bajo la lluvia,
dejándome ahí parado con un pedazo de papel en la mano y la extraña sensación de que, después de mucho tiempo, finalmente acababa de despertar. Pasaron un par de días antes de que me atreviera a mirar ese pequeño papel que Lucía me había dado. Lo guardaba en el bolsillo de mi saco como si fuera un amuleto, o quizás como una prueba de que aún existía para alguien más allá de las facturas y los saludos cordiales en el pasillo de mi casa. Mientras tanto, la vida con mi esposa seguía su curso errático. Ella ahora hablaba abiertamente de sus citas, de los chicos que conocía en las fiestas, de lo libre que se sentía. Me trataba con una amabilidad distante, casi condescendiente, como si yo fuera un mueble viejo que siempre estaría ahí para cuando ella decidiera volver de su aventura. Ya no me pedía opinión sobre su ropa, ni me contaba sus problemas en el trabajo. Éramos dos extraños orbitando en la misma cocina. Yo seguía siendo servicial, le preparaba la cena si llegaba tarde, pero ya no lo hacía por amor, sino por inercia. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en su compañero de departamento, de lujo. Alguien que mantenía la casa en orden mientras ella salía a buscar emociones fuertes. Pero algo en mí había cambiado desde aquel choque en la puerta de la cafetería. Ya no sentía esa desesperación por retenerla. El nudo en mi estómago se estaba soltando, dejando espacio para una curiosidad que hace años no sentía. Finalmente, le escribí. Quedamos de vernos en una cafetería pequeña, un lugar escondido con luz tenue y olor a canela. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, leyendo un libro y tomando un té. Al verme, su sonrisa iluminó el lugar de una forma que mi casa no se iluminaba hacía siglos. No hubo silencios incómodos. Hablamos de todo y de nada. De mi empresa de negocios, de sus sueños, de libros que ambos amábamos y de música que nos hacía vibrar. Con Lucía, la comunicación no era un esfuerzo. Era como respirar. No tenía que medir mis palabras ni esconderme. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me escuchaba de verdad, interesándose por lo que yo pensaba, y no solo por lo que yo podía proveer. Salimos de la cafetería y caminamos por un museo cercano, perdiéndonos entre cuadros y esculturas. Me sentí vivo. Sentí que los colores del mundo volvían a tener saturación. Ella tenía esa chispa que mi esposa decía haber perdido, pero Lucía no necesitaba abrir nada para brillar. Ella simplemente era luz. Al regresar a casa esa noche, el contraste fue brutal. Mi esposa estaba en la sala, quitándose los tacones y quejándose de que el chico con el que había salido era un inmaduro que solo quería ir a un hotel. Me miró y por primera vez en semanas notó que yo estaba diferente. ¿De dónde vienes? Hueles a perfume. Y no es el mío, dijo con una mezcla de sorpresa y algo que parecía un rastro lejano de celos. Le respondí con una calma que incluso a mí me asombró. Salí a tomar un café, ya sabes, aprovechando la libertad que decidimos tener. Ella se quedó en silencio, procesando mis palabras. Supongo que en su plan, ella era la única que saldría a experimentar, mientras yo la esperaba sentado en el sofá con una manta y una disculpa preparada. Pero yo ya no estaba en ese sofá. Mi mente seguía en el museo, recordando cómo Lucía se reía de mis chistes malos. Esa noche, por primera vez, no me dolió que mi esposa no me diera un beso de buenas noches. Me dormí pensando en el siguiente mensaje que le enviaría a Lucía. Decidí que no quería ser como ella. No quería mentiras ni juegos. En nuestra tercera salida, mientras caminábamos por un parque famoso por tener una vista increíble de la ciudad al atardecer, me detuve y miré a Lucía. Necesitaba que supiera dónde estaba parado. Lucía, tengo que ser honesto contigo, le dije, sintiendo el peso de mis palabras. Le conté todo. Mi matrimonio estancado, la propuesta de la relación abierta, el vacío en mi casa y cómo su aparición había sido el terremoto que necesitaba para despertar. Le dije que, aunque legalmente seguía casado, mi corazón ya se había divorciado hacía tiempo, y que, en cuanto pudiera poner mis cosas en orden, iba a terminar con esa situación. Lucía me escuchó en silencio, con esa mirada profunda que parecía leerme el alma. No se alejó, no me juzgó. Simplemente tomó mi mano y me dijo:
Gracias por la verdad. Lo supe desde el primer día en la cafetería. Había mucha tristeza en tus ojos, pero hoy veo algo distinto. Me gustas y estoy dispuesta a esperar a que cierres ese capítulo para empezar el nuestro. En ese momento, bajo las luces de la ciudad, nos besamos. Fue un beso que no sabía a traición, sino a libertad. Los días siguientes a ese beso con Lucía fueron extraños. Sentía que caminaba en dos mundos, uno lleno de luz y mensajes de texto que me hacían sonreír frente a la pantalla, y otro, mi casa, que se sentía cada vez más como una tumba de recuerdos. Mi esposa seguía con su rutina de libertad. Salía, llegaba tarde, me contaba anécdotas vacías de tipos que apenas le interesaban. Pero algo en ella empezó a cambiar, cuando notó que yo ya no estaba disponible para ser su paño de lágrimas. Ya no le preguntaba cómo le había ido, ya no la esperaba con la cena caliente, ni me desvivía por esos detalles serviciales que antes eran mi forma de decirle: aquí estoy, todavía te amo. Ahora, simplemente, la trataba con una cortesía fría, como se trata a un colega de oficina al que respetas pero con el que no tienes intimidad. Ella lo notaba, lo veía en mis ojos, que ya no buscaban los suyos. Y el silencio en la casa se volvió denso, como si ya no tuviéramos la chispa que teníamos. Una tarde, mientras me arreglaba para salir a ver a Lucía al teatro, mi esposa se paró en el marco de la puerta de nuestra habitación. Me miró de arriba abajo, notando que me había puesto mi mejor camisa. ¿Otra vez vas a salir?, preguntó con un tono de reproche que no le escuchaba hace meses. Sí, respondí secamente mientras me ponía el reloj. ¿Con quién? Es la misma de la cafetería, insistió, y por primera vez sentí un rastro de celos reales en su voz. Me detuve, la miré a través del espejo y le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo: tú pediste abrir la relación porque te sentías asfixiada. Estoy haciendo exactamente lo que acordamos, conocer a alguien nuevo. Es normal que las cosas cambien entre nosotros ahora que ambos tenemos otras prioridades. Ella se quedó muda, con los ojos llorosos, pero yo no me detuve a consolarla. Tenía una cita, y por primera vez en años, sentía que mi tiempo valía más que sus inseguridades. Al día siguiente, regresé a casa y la encontré esperándome en la sala, con una expresión de derrota total. Ya no quiero seguir con la relación abierta, me soltó de golpe, sin preámbulos. Me explicó que ya había experimentado suficiente, que se había dado cuenta de que el mundo exterior era vacío y que yo era el hombre que siempre había querido a su lado. Me pidió, casi suplicando, que olvidáramos estos meses, que fuéramos a terapia de pareja para arreglar nuestra comunicación y volver a ser los de antes. Pero mientras la escuchaba, me di cuenta de que ella no quería salvar el matrimonio por amor, sino porque había perdido su red de seguridad. Quería al esposo servicial de vuelta, no a mí. La terapia era para evitar que esto se rompiera, le dije con voz firme, pero tú decidiste que yo no era suficiente hace mucho tiempo. Ahora yo sé que merezco a alguien para quien sí lo sea. Esa misma tarde, puse sobre la mesa del comedor el sobre que llevaba días preparando en mi oficina. Eran los papeles del divorcio. Ver su cara de absoluta incredulidad al leer el encabezado fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también el más liberador. Ella se negó a firmar, gritó que estaba cometiendo un error, que Lucía era solo un capricho. Se fue de casa dando un portazo para refugiarse con sus amigas, esperando que yo la llamara arrepentido. Pero no lo hice. Semanas después, volvió con la misma propuesta de la terapia, pero mi decisión era una roca. No hay vuelta atrás, le dije mientras firmaba mi parte del acuerdo. Al final, ella se rindió. Firmó sin pedir nada, dándose cuenta de que ya me había perdido meses atrás cuando me pidió que la dejara ir. Vendimos la casa, repartimos lo que quedaba de nuestra vida en común y vi cómo se marchaba a casa de sus padres, mientras yo cerraba esa puerta por última vez, sintiendo que, aunque estaba solo en esa sala vacía, finalmente era libre para empezar de verdad mi vida con Lucía. Cerrar la puerta de la que fue nuestra casa por última vez no se sintió como una derrota, sino como un suspiro profundo después de aguantar el aire demasiado tiempo.
Ver a mi ahora ex esposa alejarse con sus maletas hacia la casa de sus padres fue un recordatorio de que las decisiones tienen eco, y el de ella finalmente se había apagado en mi vida. Vendimos el lugar, repartimos los bienes con una frialdad necesaria y, por primera vez en años, me sentí ligero. No había rencor, solo una claridad absoluta. Ella buscó fuera lo que ya tenía dentro, y en el proceso, me liberó para encontrar lo que yo realmente necesitaba. Me mudé a un departamento pequeño, temporal, rodeado de cajas, pero con una paz que ninguna mansión me había dado antes. Mi relación con Lucía no fue un rebote, ni un escape, fue una construcción lenta y consciente. Después del divorcio, nos tomamos nuestro tiempo. Ya no eran solo cafés y museos, eran domingos de lluvia cocinando juntos, tardes de trabajo en silencio donde solo el sonido de nuestras laptops llenaba la habitación y sobre todo, una comunicación que nunca experimenté antes. Con ella no tenía que adivinar qué estaba pensando, si algo dolía, se hablaba. Si algo hacía feliz, se celebraba. Lucía me enseñó que el amor no es ser servicial por miedo a que el otro se vaya, sino ser uno mismo porque el otro ha decidido quedarse. Mi empresa de negocios empezó a prosperar más que nunca, quizás porque mi mente finalmente estaba en calma, sin el ruido de un matrimonio roto de fondo. 2 años después, bajo el mismo atardecer en aquel parque donde nos dimos nuestro primer beso, le pedí que fuera mi esposa. Pero esta vez fue distinto. No fue una promesa basada en la inercia o en lo que tocaba hacer, sino en la certeza de que éramos un equipo. Nuestra boda fue pequeña, íntima, llena de gente que realmente nos amaba. Al verla caminar hacia mí, no pude evitar recordar aquel choque accidental en la cafetería, aquel póster con su número y como el destino tiene una forma muy extraña de ponerte en el camino correcto cuando te atreves a soltar lo que te hace daño. Ella no era mi segunda opción, era mi destino final. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana de nuestra nueva casa. No es la casa de techos altos y silencios pesados de mi pasado. Esta casa huele a vida, a juguetes esparcidos por el suelo y a risas que llenan cada rincón. Tenemos una hija pequeña que tiene los ojos de Lucía y mi curiosidad por el mundo. A veces, cuando el sol se pone, me quedo observándolas y me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera aceptado aquella propuesta de abrir la relación. Probablemente seguiría siendo aquel fantasma servicial, viviendo una mentira por miedo a la soledad. A veces, para ganar, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Perdí un matrimonio de años, pero gané una vida que vale la pena vivir. Miro a Lucía, ella me sonríe desde el otro lado de la sala, y entiendo que aquel choque en la cafetería no fue un accidente, fue el inicio de mi verdadera historia. Y esta vez, no hay silencios incómodos, solo la certeza de que, finalmente, estoy en casa.